Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Diarias. Ante los avances imparables del ejército ucraniano, la administración del Kremlin y el líder ruso Vladimir Putin cayeron en tal desesperación que las medidas tomadas tanto por el líder ruso como por el Kremlin comenzaron a derivar en escándalo. Una potencia rusa que ha perdido sus fortalezas de ocupación como Kharkiv y Kherson se está abriendo mucho más mientras trata de curar sus heridas. Las conversaciones y decisiones tomadas en el Kremlin se mantienen ocultas al pueblo ruso. Al comienzo de la guerra, todavía hay hechos aterradores que permanecen sin revelar, ya que la administración rusa ocultó sus pérdidas de tropas. El miércoles pasado, el líder ruso Vladimir Putin anunció en un canal estatal ruso que se reclutaría a 300.000 ciudadanos varones rusos, al tiempo que anunció su decisión de una movilización parcial. ¿Es la decisión de movilización la última apuesta de Putin? En el Kremlin, las cuerdas comenzaron a romperse. Prestemos atención. Justo después del discurso del líder ruso, curiosamente, el ministro de Defensa ruso Shoigu también hizo una declaración, al afirmar que los 300.000 soldados que Putin pretende incluir en el ejército se incrementarán a 1 millón en el futuro, según el artículo 7 del decreto. El ministro de Defensa ruso, Shoigu, dejó miles de signos de interrogación en sus mentes. Desde la redacción del proyecto de ley que declara la decisión de movilización, los ciudadanos rusos han comenzado a abandonar su país como si huyeran del lugar del apocalipsis. Los ciudadanos rusos formaron colas de 24 horas en las puertas fronterizas de países vecinos como Armenia, Georgia y Turquía, especialmente después del objetivo de 1 millón del ministro de Defensa ruso. Las compañías aéreas rusas anunciaron que habían agotado todos sus billetes de avión. El pueblo ruso ahora puede reconocer los eventos que se esperan que sucederán en el futuro. Nada en Rusia es tan brillante como la imagen de felicidad que Putin quiere mostrar. El líder ruso solía jugar sus cartas en secreto. Es imposible que Putin haga esto ahora mismo, con Rusia tan confundida. Estalló una gravísima revuelta contra Rusia, cuyas revueltas internas se inflamaban día a día, lo que afectaría profundamente al Kremlin y a Putin, y se sentaría en la agenda mundial. El centro de la impactante revuelta es Daguestán, una de las repúblicas autónomas de la Federación Rusa. Después de la decisión de Vladimir Putin de movilizarse, el grupo enojado que bloqueó una carretera federal en Daguestán realizó protestas contra la decisión de movilización y la guerra. Los ciudadanos de Daguestán, llamando la atención sobre el detrás de escena no revelado de la guerra entre Ucrania y Rusia, se quejaron de que Vladimir Putin ocultó la muerte de 60.000 soldados rusos, al afirmar que hay miles de hechos no revelados que el líder ruso oculta incluso a su país. El grupo de Daguestán expresó que está en contra de la guerra en Ucrania y que Vladimir Putin debe poner fin a esta guerra. El artículo 7 flexible del decreto de movilización es conocido incluso por los ciudadanos de Daguestán. Este artículo del decreto tiene como objetivo aumentar el número de 300.000 personas que se reclutarán en el ejército ruso a 1 millón, quizás a más de 20 millones con la declaración de movilización total. El líder del Estado ruso, Putin, declaró en la decisión de movilización que los ciudadanos con experiencia militar serían incluidos en el ejército, pero los hechos en Daguestán fueron escalofriantes. Las unidades de la Guardia Nacional rusa llegaron a Daguestán y obligaron a la población local a ir a la guerra en Ucrania e incluso amenazaron a la gente de Daguestán a leer la orden de la administración rusa. La parte trasera de la decisión conjunta tomada por el líder ruso Vladimir Putin y el Kremlin no es lo que parece en absoluto. Uno nuevo se ha sumado a los escándalos firmados por la administración rusa. Según la información recibida de la población local de Daguestán, la administración rusa ha anunciado en secreto que aquellos que se nieguen a ser enviados a Ucrania para luchar serán despojados de su ciudadanía en esta región. Los ciudadanos locales de Daguestán, por otro lado, están bastante preocupados por este tema, pero independientemente de las consecuencias, los daguestaníes aún se mantienen firmes frente a Putin. Todos los juegos políticos sucios jugados por la administración rusa no parecen intimidar a Daguestán, una república autónoma bajo Rusia. La administración rusa ha estado buscando soldados para luchar codo a codo en Ucrania.
Vladimir Putin pone en peligro incluso a las repúblicas autónomas conectadas con Rusia al oscurecerse los ojos. Sin embargo, el líder ruso no parece haber encontrado en Dagestán lo que esperaba. La gente de Dagestán piensa que ir a la guerra en Ucrania equivale a la muerte. Por lo tanto, el pueblo de Dagestán enfatiza que se rebelará contra Putin y su administración con las palabras «Si vamos a morir, moriremos en nuestro país». Se afirma que las prácticas opresivas de la administración de Moscú en Dagestán también se llevan a cabo en Tayikistán, Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán. Una de las políticas de amenaza más llamativas de la administración rusa ocurrió en las universidades de Siberia. El ministro de Defensa ruso, Shoigu, declaró que no habrá estudiantes de tiempo completo entre los 300.000 ciudadanos rusos que serán reclutados para el ejército como parte de la movilización. Pero ayer por la mañana, las unidades de la Guardia Nacional rusa se encuentran entre las denuncias de que fueron a muchas universidades en Siberia y que las unidades de la Guardia rusa amenazaron a los estudiantes allí y los obligaron a luchar en Ucrania. La administración del ejército ruso concede una importancia especial a Siberia, probablemente porque se acerca el invierno y selecciona directamente a los siberianos resistentes al frío para enviarlos a la invasión de Ucrania durante el invierno, mientras la administración rusa, que hacía escándalo tras escándalo, continuaba buscando soldados. El líder ruso esta vez fijó su mirada en los trabajadores de los países de Asia Central. El líder ruso, que recompensó con $3.200 a los que fueron a la guerra en Ucrania, piensa que la vida humana es tan barata. Además, en otro incentivo escandaloso del líder ruso, anunció que entregaría $4.800 a quienes accedan a ir a la guerra en Ucrania por cada voluntario que inutilice o destruya equipo militar ucraniano. La administración rusa, cuya reputación quedó destruida en el escenario político mundial, también socavó el estatus de su propio ejército. Hasta hace 8 meses, el ejército ruso era uno de los mejores y más fuertes ejércitos del mundo. Ahora, debido a la diplomacia inconsistente y las estrategias de guerra del líder ruso Vladimir Putin, el gran ejército ruso se ha convertido en objeto de burla. Rusia nunca ha tenido tantos problemas con el suministro de soldados a lo largo de su historia. ¿Por qué cree que a la administración rusa le cuesta tanto encontrar soldados para luchar en Ucrania? En realidad, la respuesta es muy sencilla. Los soldados que fueron enviados a la guerra en Ucrania ni siquiera sabían que lucharían contra los ucranianos el 24 de febrero. Al menos no esperaban una operación transfronteriza. Asumieron que los preparativos previos al 24 de febrero eran solo intimidación. Además, los soldados rusos invasores que luchaban en Ucrania no estaban haciendo esto por un cierto propósito y creencia, solo estaban siendo enviados a morir por las ambiciones y los egos de Putin. Esta situación provocó conflictos internos dentro del ejército ruso, deterioro de la unidad y la solidaridad, atrofia de los sentimientos patrióticos, deserciones del frente y venta de su material militar e incluso tanques. Otra respuesta es que incluso la propia población local de Rusia, que vive dentro de las fronteras de Rusia, quiere que termine la guerra entre Ucrania y Rusia y no quiere ir a luchar en Ucrania. Por esta razón, los ciudadanos rusos están dispuestos a dejar atrás su país, su orden e incluso a sus familiares. Echemos un vistazo a otro detalle donde el diablo está en los detalles. Recientemente, el viceministro de Defensa de Rusia, Dmitry Bulgakov, fue despedido por Vladimir Putin cuando los avances ucranianos se encontraban en una encrucijada. Se indicó que el jefe del Centro de Control de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa ruso, el coronel Mikhail Mizintsev, fue designado para reemplazar a Dmitry Bulgakov, el general del ejército con el cargo militar más alto en Rusia después de Putin, y a la insignia de héroe. Aquí es donde las cosas comienzan a complicarse. Es una elección extraña, sin duda, que Putin haya designado a Mizintsev, que es coronel, en lugar de Bulgakov, el general del ejército de más alto rango, después del rango de mariscal, para un puesto tan importante. Entonces, ¿quién es Mikhail Mizintsev en realidad? Gracias por ver.